Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de electrónica digital. En este video vamos a realizar un pequeño ejercicio donde vamos a diseñar o lo que es un circuito combinacional exceso a 3, específicamente de 3 bits. Pues bueno, como podemos observar en la imagen del lado izquierdo tenemos nuestro circuito combinacional representado como un pequeño bloque, el cual va a tener 3 entradas, por eso lo de 3 bits. Entonces va a ser una palabra digital de 3 bits y la salida va a ser una salida de 4 bits, también digital. Para esto, la función en general que tiene precisamente un circuito acceso a 3 es a la entrada, en este caso a la señal de entrada, le voy a llamar en este caso VI, se introduce en un pequeño bloque de acceso a 3 y a VI se le va a sumar 3 para obtener una salida, en este caso lo voy a llamar VO. Entonces, si yo introduzco un 1, en la salida debo obtener yo un 4. Si introdujéramos un 7, en la salida deberemos tener un 10. Esto sería de manera decimal, si lo queremos ver así, donde pues, no tenemos una limitante como tal en las cantidades. Sin embargo, también cuando se trata del diseño de circuitos o pequeños bloques, hay limitantes naturales que se van a ir presentando. En este caso, como estamos dentro de nuestro diseño imponiendo el hecho de que la palabra digital o la información de manera digital que está entrando a nuestro exceso a 3 es una palabra de 3 bits. Eso quiere decir que vamos a tener como un máximo representado de 7. En este caso, pues va a ir desde el 0 hasta el 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y esto porque pues no hay que olvidar y hacer precisamente esta relación de todas las posibles combinaciones que vamos a tener de manera binaria para poder representar pues todas estas cantidades. Para exponer esto de mejor manera, veamos la siguiente tabla. Del lado derecho tenemos precisamente la tabla de verdad de este circuito combinacional, de este exceso a 3. Vemos precisamente las tres variables A, B y C, que van a ser nuestras entradas, inputs, y como habíamos dicho, vamos a tener 4 salidas también de manera digital, outputs. Como también se dijo, los valores de manera decimal, para representarlos de forma binaria, pues van a ser los siguientes. Tendríamos cuando vale 0, cuando vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y como podemos observar, eh, por tener 3 entradas, sigue esta relación de 2 a la n, y en este caso, pues su n vale 3 y vamos a tener 8. 8 ¿qué? 8 posibles combinaciones, ¿sí? Que van a ir desde el 0 hasta el 7. Y como ahora en este caso el exceso va a realizar la tarea de sumarle 3 a la entrada, entonces en la salida se tiene que reflejar precisamente ya el resultado. Entonces si nosotros introducimos un 0, el circuito combinacional nos debe entregar un 3. Entonces si nosotros este 3 lo convertimos de forma binaria, vamos a tener 1, 1, 0, 0. Si introducimos un 1, debemos tener en la salida un 4, que de forma binaria sería 0, 0, 1. Si introducimos un 2 en el circuito, nos debe entregar un 5, entonces tendríamos 1, 0, 1, 0. Y así nos iríamos hasta el último valor, que en este caso sería el máximo valor que podríamos ingresar o introducir precisamente a nuestro exceso a 3, por ser de 3 bits, que sería un 7. Entonces en la salida debemos tener un 10, que si lo convertimos de forma binaria va a ser 0, 1, 0, 1. Y de esta manera nosotros vamos a estar rellenando o completando nuestra tabla de verdad según las necesidades de nuestro diseño y en base a las operaciones que se quiera que nuestro circuito realice. Muy bien, ahora, como pudieron observar, a pesar de que la entrada va a ser una palabra digital de 3 bits, en la salida forzosamente debemos tener una palabra de 4 bits. Esto también es una imposición ya natural por parte del diseño, pues si queremos trabajar un exceso a 3 de 3 bits, pues va a ocurrir que precisamente el máximo valor pues va a alcanzar, es más, ni siquiera el máximo valor, ya desde que nosotros introducimos un 5, pues en la salida debemos tener un 8, y para representar un 8 de manera digital pues debemos poner 0, 0, 0, 1. Esto haciendo la lectura, claro, de derecha a izquierda. También es importante comentar ahora que siempre los bits que están del lado derecho de la palabra se le consideran como los bits menos significativos. Esto se dice porque son los que cambian más rápidamente con el paso o el incremento en uno en el valor. A diferencia del segundo bit, que sería B, vemos que cada 2 cambios su valor cambia, ¿sí? Me refiero a los cambios de 0 a 1, de 1 a 2,
de 2 a 3, etcétera. Y que es el que cambia menos, o sea, o cada 4 incrementos en el valor, su valor de la variable a pues va a ir cambiando. Ocurre algo parecido también en la salida, tenemos bits menos significativos hasta los más significativos, y en este caso debemos tener 4 salidas, desde 0, 3, 0, 2, 0, 1 y vamos a tener 4 salidas, S subíndice 3, S2, S1 y S0. Como pueden observar, esto quiere decir que nosotros vamos a tener que estar realizando 4 veces operaciones para determinar las funciones lógicas representativas de cada una de las salidas, de cada uno de los términos S. Bueno, pues vamos al proceso para que se vea, quede más claro esta partecita. Entonces, el primero que vamos a estar realizando es para la función S, vamos a poner así, para S subíndice 0, cómo va a quedar definida. Para esto, entonces, ya estado en este punto, es importante que se revise los videos o el video donde se trabaja el mapa de Carnot y la función lógica para que quede esta parte un poco más clara. Entonces ya me voy a ir un poco más rápido en esta parte del proceso. Ahora sí, entonces vamos a nosotros rellenar nuestro mapa de Carnot. Por ser de 3 bits, nuestro mapa de Carnot primeramente va a tener esta apariencia. Y podemos observar que en los últimos 3 valores, o en las últimas 3 combinaciones de entrada, vamos a tener que la función S0 va a tener un valor de 1. Entonces, en la tabla, eso quiere decir que en los últimos 3 valores, me refiero al valor 5, 6 y 7, vamos a tener 1. Y en los demás, pues sus valores van a ser ceros. Perfecto. Y empezamos a trabajar esta partecita, agrupamos elementos. Primero vamos a agrupar para encontrar S subíndice 0, vamos a agrupar estos dos unos. Entonces podemos observar que en la línea de A, cuando A vale 1, el valor de A se mantiene constante en 1. Entonces vamos a poner A. Vemos ahora en la parte del dígito correspondiente a C, también va a ser 1 para ambos valores, no va a cambiar, y entonces vamos a poner C. En el caso del dígito representativo de B, como cambia de 0 a 1, para estos dos 1, pues se va a omitir. Siguiente, ahora asociamos estos dos 1, por tanto vamos a generar un nuevo término. También va a estar conformado por A. Y veríamos que van a tener al dígito representativo de B en 1, entonces lo vamos a poner por B. En el caso del dígito representativo de C, veríamos que en uno es 1 y en el otro vale 0. Como cambia, pues lo vamos a omitir. Y esta sería entonces la función, ahí la podemos observar, es sencilla y se puede realizar de manera muy fácil con puertas AND y OR. Ahora, y también es importante dentro del diseño, lo podemos dejar de esta manera, como se explica en la parte de mapas de Carnot. Y en ese sentido, como les digo, no son perfectos los mapas de Carnot, podemos simplificar aún más la expresión. En este caso podemos ver que tiene un término común que es A, podemos aplicar distributiva o factorizarla y quedaría la suma de B con C multiplicada con A. Hace más sencillo su implementación porque mientras que en el primero tendríamos que implementar 3 operaciones, 2 multiplicaciones y una suma, en el segundo, ya más simplificado, hay que solamente aplicar 2 compuertas, una suma y una multiplicación. Muy bien, vamos con ahora para S1. Vamos a obtener la función de S1. Volvemos a la tabla de verdad. Ahora podemos observar que para los valores 1 y 2 tenemos un 1. No, miento. Para los valores 1, 2, 3 y 4 vamos a tener un 1. Entonces dijimos va a ser 1, 2, 3 y 4. Vamos a tener un 1. Todos los demás pues simplemente van a ser 0, los podemos omitir en nuestra representación gráfica en el mapa de Carnot. Entonces vamos a unir estos dos unos, nos va a dar entonces como resultado, vemos que es cuando A vale 0, entonces vamos a poner A negada multiplicado por C más, ahora unimos estos dos 1, también va a ser A negada, también lo tiene A negada, pero en este caso por B. Y por último, este 1 que queda ahí solito, totalmente aislado, no hay de otra, hay que poner todos los elementos, va a ser A multiplicado por B negada y por C negada. Entonces vamos a tener A multiplicado por B negada y por C negada. Ya tenemos entonces la función expresada a través de este mapa de Carnot
una vez más, lo podemos dejar de esta manera. La otra es reducirlo un poco más para no tener tantas operaciones, por ende no tener tantas compuertas y no hacer tanto el gasto, ¿verdad? Entonces, en estos dos primeros términos voy a aplicar distributiva para que A negada quede multiplicando a la suma de B con C. También apliqué conmutativa. La segunda expresión, pues puedo aplicar De Morgan, ya lo voy a hacer de manera directa. Entonces, voy a aplicarle De Morgan al término B negado por C negado, quedando entonces B más C eso negado. Aquí, un detalle. Ahora sí, y como pueden observar, aquí podemos aplicar una reinterpretación dentro de las operaciones. Vemos que aquí hay una exclusividad, entonces lo vamos a poner como A, exclusivo con el término B más C. Y ahora sí, lo podemos dejar. Como les decía, esto es más sencillo porque sí existen de manera física o como circuito integrado una operación OR exclusiva. Y también importante comentar, se dan cuenta, el término B más C, pues realmente ya se estaría creando en la función anterior, que es S1. Entonces quiere decir que simplemente esta operación, como ya va a estar existente, pues no va a ser ni siquiera necesario llevarlo a cabo. Que también es importante comentar, si no quiero utilizar operaciones exclusivas, pues perfectamente, o no tengo la compuerta exclusiva o exclusiva, pues me quedo en la expresión anterior, que también es perfectamente aplicable de llevar a cabo, porque también una vez más aparece el término B más C, que una vez más ya se había creado en el función anterior. Muy bien, dicho esto, vamos ahora para S2. Entonces ahora para la función S2, vamos a la tabla de verdad. Ahora nos fijamos en S2, vemos que en la posición 0, 3, 4 y 7 vamos a tener puros unos, ¿vale? Entonces va a ser la operación, digo la posición 0, 3, 4 y 7 tenemos unos y los demás van a ser 0. Muy bien, entonces esto aparentemente es más sencillo, creo que sí. Vamos a asociar estos dos unos en nuestro mapa de Carnot. Entonces, como el valor de A cambia de 0 a 1 para esos unos, ¿sí?, asociados, pues A se omite y solamente nos quedamos con B negada por C negada. Más, en este caso, vamos a tener a B por C, porque valen 1 para esas posiciones, para ambos unos asociados. Entonces, esto realmente se puede reescribir como B exclusiva con C, todo eso negado. Esa sería una forma de verlo, ¿vale? Otra manera de verlo, y que si ya estamos trabajando o si vamos a trabajar con esta parte, pues ya tendríamos una B más C negada. Y esto lo comento ¿por qué? Porque este término lo podemos reescribir como B más C, eso negado, y tendremos B por C. Entonces ya tendríamos realmente este término creado en este punto, ¿sí? Y ya la implementación sería pues relativamente más sencilla, ¿vale? Aquí, una vez más, esto depende pues, de muchas cosas. Aquí es donde precisamente como ingeniero tú debes tomar decisiones, de decir qué nos conviene más. Esto es a veces mucho en base a la experiencia. Como les decía, muchos se quedan en esta parte nada más. Ya no lo entrego así el mapa de Carnot, pues que ese se aplique, ¿no? Pero les decía, como ingenieros, pues podríamos decir, bueno, es que yo lo podría expresar de esta manera o de esta otra. Sigue siendo, lógicamente hablando, sigue siendo lo mismo. Pero ¿qué implicaciones tienen que yo elija esta o esta para implementar? En este caso vamos a implementar esta, creo yo, y también esta función para S1, ¿vale? Vamos a implementar esas dos, porque se están repitiendo ya muchos operadores, que es más sencillo de esa manera. Muy bien, ahora vamos, ya para finalizar, para S3, vamos a la tabla de verdad. Ahora vemos que para la posición 1, perdón, la posición 0, 2, es más, aquí creo que se puede ver un patrón. Podemos observar que S3 directamente es la negación de S1, porque cuando C, perdón, la negación de C, porque cuando C vale 0, S3 vale 1 y viceversa. Cuando C vale 1, S3 vale 0. Y así nos vamos para todas las posibles combinaciones dentro de nuestra tabla de verdad. Y que bueno, creo que se puede visualizar, ¿vale? Dicho patrón. Voy a borrar esto para que no cree tanto ruido, que a veces satura la mente este tipo de cosas, de tantas rayas, tantas líneas que tenemos aquí, que a veces no nos deja ver lo importante, ¿verdad? Como la vida, ¿no? Muy bien, entonces, como les decía, si C vale 0, S3 vale 1, si C vale 1, S3 vale 0, y así nos vamos para todas las combinaciones dentro de nuestra tabla de verdad. Entonces, realmente S3 es la negación de C, ¿vale?
y ni siquiera es necesario a veces hacer la parte del mapa de Carnot, pero bueno, vamos a hacerlo pues para que quede más claro. Entonces va a ser la posición 0, y 1, 2, 4 y 6. Entonces poniendo los unos va a ser 0, 2, 4 y 6. Y aquí lo bonito es que podemos agrupar estos 4 unos que están ahí asociados. Vemos entonces que para la función S3, para los 4 valores, el valor de A cambia de 0 a 1, entonces ya no se pone. Para los valores de B también cambia de 0 a 1, también no se pone o se omite. Y en el caso de los valores de C se mantiene, pero como en este caso C toma el valor de 0, pues hay que negarlo. Entonces sería C negado, ¿vale? Y listo, pues ya quedaría perfectamente esta parte. Muy bien, entonces vámonos a la aplicación del circuito, ¿vale? Del exceso A3. Para esto voy a reescribir las funciones. Primeramente tenemos la función S0, dijimos que vamos a aplicar A por B más C. La función S1, que dijimos va a ser esta expresión, va a ser A negada por B más C más A por B más C negada. Y la siguiente función S2, y aquí sería esta expresión la que vamos a aplicar o implementar, que sería B más C negado más B por C. Y la última función S3, pues sería C negada. Esa está más sencilla. Muy bien, entonces vamos al circuito esquemático. Vamos a empezar a trabajarlo. Ponemos las líneas. Primero la línea A. Vamos a dar un poquito de espacio. Luego la línea B. Luego tendríamos la línea C. Vamos a negar. En este caso es necesario negar a A. Sí, va a ser necesario negar a A. Y nada más. A B no. Y negar a C. Perfecto. Entonces hay que negar a A. Entonces vamos a necesitar dos compuertas NOT para negar a A y negar a C. Siguiente. Entonces empezamos a trabajar primero la función S0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que hacer la suma de B con C. Entonces aplicamos una OR. Entonces tenemos ahí B con C. ¿Vale? Ahí tendremos a B, ahí tendremos a C. Y tenemos a B más C. A eso lo vamos a multiplicar por A, lo que resulte. Entonces vamos a aplicar una AND con A. Y ahí tendremos A. Y en la salida pues tendríamos a la función S0, que sería A, que multiplica a B más C. Perfecto. Vamos a la siguiente, vamos a multiplicar A negada con B más C. Entonces, realmente B más C ya la tenemos en este punto. Entonces va a ser una multiplicación. Lo voy a poner por aquí, en esta altura más o menos. Entonces vamos a tomar a B negada por C y la vamos a llevar a esta AND. La vamos a multiplicar por A negada. Entonces ahí tendremos A negada. Entonces en la salida tendremos A negada por B más C. Siguiente paso es, vamos a negar a B más C. Entonces voy a ponerlo desde aquí, vamos a tomarlo. Ahí estaría negado, B más C negado. Y lo vamos a multiplicar con A. Sin negarlo eso, con A. Perfecto. Y entonces aquí tendríamos A, que multiplica a B más C, negada. ¿Vale? Y siguiente paso, pues ya hacemos la suma de esos dos términos. Aplicamos una OR. Ahí estaría una y ahí estaría la otra. Y entonces tendríamos a S1, que va a ser A negada por B más C, más A, que multiplica a B más C, negada. Perfecto. Siguiente, la función S2. Como hemos dicho, pues ya tenemos a B más C negada. Entonces hay que hacer primero la multiplicación de B por C. Entonces vamos a hacer la multiplicación de B por C. Tendremos ahí a B y tendríamos a C. Y después eso lo vamos a sumar con B más C negada. Como hemos dicho, en este punto nosotros vamos a tener a B más C negada. Entonces hacemos la suma. Tendríamos a B más C negada multiplicado por A por B. Perdón, B por C. Aquí lo voy a poner B por C. Y aquí tendríamos B más C negada. Entonces la salida tendríamos un S2 que va a ser B más C negada más B por C. Y por último C3, que es la negación de C directamente, ¿no? Y eso simplemente lo tomamos desde la negación de C. Entonces C3 va a ser C negado. Y ahora sí, tenemos pues todo nuestro circuito. Y como podemos observar cuántas compuertas NOT aplicamos, pues realmente aplicamos una,
2 y 3. Vamos a poner aquí 3 NOTs. Luego en las OR o la suma sería 1, 2 y 3. 3 OR. Y por último, las NOT tendríamos 1, 2, 3 y 4 NOTs. Perdón, 4 AND. 4 multiplicaciones. Y como podemos observar, realmente pues, necesitamos solamente 3 circuitos integrados, por llamarlo de una manera, y porque bueno, cada circuito integrado de la OR o la AND tiene 4 compuertas OR o AND internamente. En el caso de la NOT tiene 6 compuertas. Aquí solamente estaremos utilizando la mitad de ellas. Y que bueno, no sé realmente si exista una configuración más sencilla, más simple para realizar esta operación, pero bueno, como pudieron observar, o trabajar el exceso A3, ¿vale? Pero bueno, nuestro circuito integrado implementado en Proteus para que veamos que efectivamente funciona de esta manera correcta. Ok, ya estamos en el software de Proteus, estamos simulando precisamente en nuestro circuito que acabamos de diseñar del exceso A3. Tenemos lo que vienen siendo las 3 entradas A, B y C. Tenemos nuestras 4 salidas desde S0 hasta S3. Podemos observar que si introducimos un 0, en este caso las 3 señales digitales pues, estarían en 0, vamos a obtener un 3 en la salida. Eso quiere decir que S3 y S2 estarían en 1. Entonces realizamos toda la secuencia. Vamos ahora con cuando introducimos un 1. Entonces en la salida sería 1 más 3. En la salida tendríamos un 4. Si introducimos un 2, vamos a tener un 5 en la salida. Si introducimos un 3, vamos a tener un 6 en la salida. Si introducimos un 4, vamos a tener un 7 en la salida. Si introducimos un 5, vamos a obtener un 8 en la salida. Si introducimos un 6, vamos a tener un 9 en la salida. Y si introducimos un 7, vamos a tener un 10 en la salida. Podemos observar que, bueno, perfectamente nuestro circuito funciona como se trató o como se trabajó, ¿verdad? Bajo pues, este criterio y de que pues, íbamos a utilizar pues, estas pocas cantidades de compuertas, en este caso 3 NOT, 4 AND y 3 ORT. Muy bien, regresemos al video. Pues ya regresamos, ya para dar cierre precisamente a este video, pues espero que haya quedado claro. Realmente las decisiones de diseño las toma uno en base a las necesidades. ¿Qué operación quiero realizar? En este caso pues fue el exceso a 3. ¿Cuántos bits de entrada voy a tener? Pues en este caso también tengo 3 bits. Pudo haber sido de 2 bits o de 4 bits, de 5, de 6, 8, 16, 32. Obviamente, mientras más bits de entrada tengamos, más bits de salida vamos a tener y más complejo se vuelve nuestro proceso de diseño y el circuito a implementar al final. También pues vimos cómo trabajar lo que es mapas de Carnot para obtener la función lógica y no solamente quedarnos en esa partidita, sino también haber elegido cuál de estas expresiones vamos a utilizar para su implementación, para hacernos más fácil este proceso, ¿verdad? Porque si podemos observar en esta parte de diseño, pues vamos a poder ver que se repiten operaciones, pues las cuales podemos reciclar, si le queremos llamar de esa manera, en otras salidas o en otras funciones que se estén trabajando. Aquí, como les decía, pues es tomar esas decisiones, con cuál nos quedamos y cómo las vamos a trabajar. Y bueno, pues por último viene la parte de la propuesta del esquemático ya con las compuertas. Aquí se hizo el conteo de cuántas compuertas están trabajando, también precisamente para ver eso. Y viene, dentro del diseño viene pues por medio de un software trabajarlo para verificar que todas las funciones sean correctas y el funcionamiento por ende de nuestro circuito combinacional sea el correcto. Y pues bueno, la implementación de manera física. Y que bueno, espero que se les haya hecho interesante el video, o hayan aprendido algo nuevo y sin nada más, pues me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.